comenzar a grabar y comenzamos. Del equipo de trabajo, de la sede de la Horta, de todo el comité consultivo y producción, damos la bienvenida a doña Itzayani Gutiérrez. Ella es concertista en viola e investigadora educativa, egresada y docente de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Su trabajo artístico ha sido reconocido y presentado en México y en el extranjero. Actualmente continúa bajo la guía del maestro. Ahí sí usted me va a ayudar con el nombre, si fuera tan amable. Mijail Tolpigo. Es un legendario violista reconocido como artista del pueblo de la ex Unión Soviética. Además, es parte activa de la vida artística de México. Ha sido también directora de proyectos de ACEDARI, Asociación Educativa Artística Interdisciplinaria. A su vez, su formación académica se encuentra totalmente enriquecida por estudios en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la tan querida y aclamada Universidad Nacional Autónoma de México, junto con el maestro, con el precursor, el investigador y uno de los más grandes creadores de México, don Jorge Alvarado Granados, quien a su vez es un economista urbano y empresario, quien nosotros tenemos a bien saber que es uno de los más grandes amantes de lo mexicano en toda esa rica historia, el arte en sus múltiples expresiones, y que no solamente ha logrado consolidar uno de los proyectos que viene lo importante, más indispensables y más relevantes a nivel nacional y mundial, tanto de protección de la raza Xoloscuincle, sino que añadido a ello, con esa labor tan detallada, ha logrado que ese importante cuidado, esa investigación y esa difusión llegue a todos los rincones del mundo. Bienvenida, si es que nos podría ofrecer unas palabras iniciales. Muchas gracias, Yuhei. Estamos en representación de Jorge. Estoy el día de hoy aquí. Hemos trabajado arduamente por este proyecto, conservación de la raza Xoloscuincle, en este común de amor a México, a las tradiciones, a nuestra historia, y hablo por él también, estamos muy contentos, estamos orgullosos de colaborar con ustedes y transmitir este, este mensaje, ¿no? de amor, de importancia a la cultura, a lo mexicano, y la relación que ello conlleva con nuestros países hermanos, ¿no? En este caso con Perú, estamos honrados, estamos muy contentos y emocionados también. Una de las primeras interrogantes que nuestro equipo tiene a bien realizarle es cómo una persona tan multidisciplinaria, con un amplio tanto repertorio como dedicación a un estudio, a lo que usted tuvo a bien especializarse, logró inmiscuirse, adentrarse y hacerlo tan propio el legado del maestro. Pues mmm, lo veo como más bien como una consecuencia natural a a una sensibilidad que ha estado allí. Hay siempre una curiosidad inmensa que puedo, no sé, decir, que, 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 que identifico, ¿no? Que todos los días hay algo que hacer, todos los días hay algo que descubrir, y alrededor del cholo, del Xoloscuincle, se conjugan muchas cosas. Se conjuga la historia, se conjuga el arte, se conjuga la importancia de México,
en sus tradiciones, en su tradición más antigua de vestigios arqueológicos, históricos, sociales, que traídos al día a día, al día de hoy, en el siglo XXI, desde el siglo XX al siglo XXI, se convierte en una labor, digo, de manera natural, ¿no? Que se adhiere a la actividad a esa curiosidad de todos los días, ¿no? Entonces, asumirlo como una tarea con el honor y con la responsabilidad que implica, creo que también es una consecuencia natural de este amor tan grande que sentimos y que compartimos por México. Su persona, si nos pudiera detallar a grosso modo ese primer contacto, ese primer vínculo que usted tuvo con el Cholo, a qué edad, usted en qué condición se encontraba, fue un primer contacto agradable, qué sensación le generó hacia su persona. Para mí fue mágico, por así decirlo. Fue un encuentro que, que sentí que ya estaba dado desde antes. Una coincidencia maravillosa. Desde pequeña en casa, siempre mis padres tenían ese vínculo también con lo mexicano, con el amor a la artesanía mexicana, el valor del trabajo mexicano en toda la extensión de la palabra, del concepto. Y, y en algún momento llegó estuvimos en el punto de, de investigar, bueno, esa tarea la asumí yo, de investigar sobre un ejemplar que debía llegar a nuestro hogar, y decidimos que tenía que ser un Xoloscuincle, y fue a través de esa búsqueda que, que coincidimos, ¿no? Con el Xolo. ¿Usted considera que su formación académica le otorgó hacia su persona otra mirada, otro tipo de visión añadida a la que normalmente puede tener tanto un criador como un formador académico o en todo caso un difusor de la raza? Creo que la formación académica ayuda o permite al individuo tener en relación a algo, la disciplina, la conciencia de asumir la responsabilidad de lo que se emprende. Entonces, en el sentido de la pregunta, creo que sí, la formación de alguna forma en el campo humanístico y artístico me ha permitido tener esta apertura y esta sensibilidad también para conocer a otro tipo, una cantidad enorme de personas, distintas profesiones, distintas maneras de vivir a través del Xolo, ¿no? Y creo que es un vehículo para, a, para tener una apertura y una sensibilidad. eh, no quisiera decir una sensibilidad especial, pero sí que permite una apertura distinta y una comunicación más empática con las personas para entender qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, y transmitir nuestros intereses, ¿no? También, que es preservación, cuidado y conservación de la raza. Por último, para no ser tan tedioso y darle la apertura a usted para que nos pueda ilustrar propiamente, queremos ofrecerle una última interrogante. ¿Qué importante para el legado de todos los mexicanos, es más, para todos en la región, eh, transmitir de manera asertiva, con datos precisos, con una formación de vida y con un cuidado muy detallado, la raza hacia las generaciones venideras?
Perdón, no entendí muy bien la pregunta. Le comentaba, qué importante es para las generaciones venideras tener la oportunidad de tener datos precisos, un criadero sumamente correcto y una difusión asertiva. Eh, Creo que tanto para las generaciones venideras como para el día de hoy, o sea, mayo, este mes, el lunes 17 de mayo del 2021, creo que la labor que hacemos puede servir como una referencia, o no sé si un parteaguas, pero sí una referencia de la honestidad, de la rectitud con que se puede proceder en un trabajo tan delicado, tan cuidadoso que debe ser cada detalle, el proceso de crianza, los cuidados veterinarios, la alimentación, el desarrollo día a día de los ejemplares, ¿no? Creo que puede servir todo este trabajo a futuro como un punto de revisión de, de referencia de cómo se puede hacer una forma, porque nosotros también en el proceso lo hemos descubierto, ¿no? A pesar de nuestra mejor voluntad y nuestro mayor esfuerzo, siempre hay cosas que pasan, siempre hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que todo el tiempo estamos aprendiendo y esta información que vamos documentando y que tenemos los registros, esta información para futuras generaciones creo que es muy importante y tener en conciencia el valor del registro histórico, estadístico y para analizar qué es lo que está pasando con la raza y qué es lo que va a pasar, ¿no? El espacio es totalmente suyo, por favor. Muchas gracias, Yohei. Pues preparamos una presentación que, que vamos a compartir. No sé si si se ve bien en la transmisión, ¿sí? Bueno. En nuestro proyecto tiene por, lleva por nombre Xolos Tarango porque estamos ubicados en una zona de la Ciudad de México que, que es la zona Tarango, que es la continuación de la Barranca del Muerto, una zona de barrancas que en esta zona se llama, pues, se llama Lomas de Tarango, la zona Tarango de la Ciudad de México. Y vamos a hablar un poquito sobre historia y actualidad del Xoloscuintle y tocaremos una parte de la cosmogonía, cosmovisión de los antiguos mexicanos que se refiere al perro guardián de las almas, al Mictlán. La palabra Xoloitzcuintle adaptada al castellano, viene del Xoloitzcuintli, que es un vocablo náhuatl, que tiene dos partes, se conforma de dos partes, Xolotl e Itzcuintli. Xolo, Itzcuintli. Xolotl se refiere a la deidad antigua en las culturas náhuatl y maya, prehispánicas, y Xolotl era el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el encargado de conducir al sol y Xolotl era el encargado de conducir a las almas por el inframundo. Estas dos deidades, como en otras culturas, como platicábamos también en algún momento Yohei y su servidora, se manifiesta esta dualidad también en la cultura peruana. Hablábamos también de la relación en, en otros puntos, en otras latitudes del mundo, por ejemplo, Egipto, ¿no? Y bueno, Itzcuintli, la otra parte de la raíz de la palabra, que significa perro. ¿No? Entonces, Xolotl adopta la forma de perro para cumplir su misión, que es acompañar a las almas por el inframundo.
Tenemos aquí algunos datos muy interesantes. Las imágenes que seleccionamos son parte de algunos códices donde está representado el Xolotl. Aquí. De acuerdo con investigaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, este cánido de origen mexicano, más correctamente del área de Mesoamérica, cuenta con más de 7.000 años de antigüedad. Hay documentos, hay estudios que apuntan 7.500 años y hasta 8.000 años de antigüedad. Es clasificado como un animal primitivo por la Federación Canófila Internacional y hasta hace muy poco tiempo considerado como un ejemplar de colección en extinción. Este es el dato duro, pero ampliando la información al respecto, se tiene información de que la Federación Canófila Internacional reconoce alrededor del mundo como otros 7 o 8 perros como perros primitivos. Entonces el Xoloescuintle es uno de estos perros primitivos. Y en el tema de la extinción, nosotros podemos decir que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen día a día, y no nada más en México, no nada más a raíz del trabajo que impulsamos, podemos decir que continúa en peligro de extinción por ciertas cualidades de las que hablaremos un poquito más adelante. Es un tema muy, muy, muy interesante. Eh, antiguamente, únicamente se podía adquirir por encargo un perro pelón, un xoloescuintle, a buscadores en lugares apartados de México o en mercados locales de los estados de Michoacán y Guerrero. Aquí podemos ver 4 imágenes de los cronistas, en este caso Fray Diego Durán, que fue un cronista del siglo XVI, refiere en su obra Historia de la Nueva España al gran mercado de perros pelones que existía en la comunidad de Acolman, donde se vendían en un solo día hasta 1.400 perros. Sabemos que en las crónicas históricas, desde los griegos, desde que la crónica histórica es, ¿no? Los números y las referencias, bueno, pueden variar un poco, ¿no? En algunos ceros, algunas cifras. Entonces, tanto la venta de los perros en los mercados como esta referencia iconográfica nos remite a la memoria del México antiguo, porque esto se escribe después del periodo, poquito después del periodo de la conquista. Entonces, esta información es muy importante. Tenemos aquí cuatro dibujos, cuatro imágenes del Chichiscuintle, que era un perrito con estas características, con pelo. El Tegui, un perrito más corto de patitas y una cola más larga, las orejas levantadas, puntiagudas. El Xoloescuintle, que se refiere así, tiene algunas señas, podemos interpretar, ¿no? Que tiene algunas señas de que no tiene pelo por la falta de coloración del mismo dibujo, eso pensamos. Y el Tlalchichi, que estos 3 perritos, el Chichiscuintle, el Tegui y el Tlalchichi, están extintos. El único que sobrevive es el Xoloescuintle. Aquí hay algunas imágenes sobre el mercado que describe este cronista, cómo era el movimiento cómo se imaginaban ya en ese momento el movimiento de los mercados, de la venta, del tianguis. Aquí está el intercambio. Ahora, una parte de lo que nosotros hacemos, de lo que hemos compartido a lo largo de todos estos años, en la imagen, aquí,
podemos ver, aunque no se ve claramente las letras, porque no es la intención en este momento el texto. Es una parte de un artículo que dedicó National Geographic, interesados en nuestro trabajo, al Xoloitzcuintle. El artículo se llama Xoloitzcuintle, compañero en vida y muerte. Se puede consultar en la página de National Geographic directamente, y hace mención también de la dualidad de la raza. Vamos a hablar de eso en un momento. Quiero pasar a esta parte sobre el estándar racial, estudios clínicos, estudios de investigación histórica y arqueológica, exposiciones en las que hemos colaborado, conferencias y el reconocimiento por parte de los medios internacionales, que siempre estamos encantados de colaborar y de aportar y trabajar. En la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos colaborado, preocupados por el buen manejo de la crianza, para evitando uno de los errores más comunes, que es la consanguinidad, y algunos otros factores, que es, por ejemplo, el análisis de las dietas, de la actividad de los ejemplares. Y bueno, esto fue a raíz de que no sabíamos por qué era una angustia muy, muy grande, porque al principio de toda esta aventura teníamos, había bajas, por qué morían los cachorritos, ¿no? Y en esa angustia, también en esa inquietud, tuvimos la fortuna de participar, de que la doctora Rosa María Páramo fuera una de las principales asesoras de nuestro quehacer en la crianza. Y bueno, se esbozó una hipótesis que al respecto de la mortandad en la raza, pues está asociada a la longevidad de la misma, ¿no? A su estado primitivo, a a su condición genética, que, que en el caso de los pelones, de la variedad sin pelo, pues al ser la parte recesiva y la parte débil, pues decirlo de una manera sencilla, de la raza, pues tiende a sobrevivir en en las primeras horas de vida. Es más crítico para ellos, ¿no? Y muchas veces mueren, muchas veces hay bajas. Entonces, bueno, la hipótesis es esta, ¿no? Que está asociado a la, a la longevidad de la raza, y podemos decir con esta información que el perro, que la raza Xoloitzcuintle está haciendo, la naturaleza hace un esfuerzo enorme porque sobrevivan estos ejemplares junto con sus hermanos de la variedad con pelo. Ahí vamos a tocarlo en un momento, pero nosotros vemos como cada ejemplar que se logra, cada ejemplar que vive, que sobrevive y que puede encontrar un hogar, lo vemos como un regalo de la naturaleza, como un fósil viviente prácticamente, y estamos maravillados cuando nacen estos ejemplares. Recibirlos en nuestras manos es una experiencia maravillosa. Ahí, como estaba comentando, existen dos variedades y tres tamaños definidos en el Xoloitzcuintle: la variedad con pelo y la variedad sin pelo. Son hermanos de camada, en una cruza de dos ejemplares sin pelo. Van a nacer ejemplares, va a haber cachorritos sin pelo y cachorritos con pelo, siempre, siempre, siempre. Habrá un caso excepcional donde nazcan de esa combinación quizá puros pelones o puros peludos incluso. No, también en todos estos años de recopilar la información, de anotar, de tener la estadística,
seguimos en el asombro de que no podemos decir a la pregunta que nos hacen constantemente, ¿cuántos perritos nacen por camada? Puede ser uno o puede haber 10, por ejemplo, pero, pero la constante que sí podemos apuntar es que hay bajas. Hay perritos que no se logran, pero también en esa proporción los ejemplares de la variedad con pelo son mucho más fuertes que sus hermanos sin pelo. Y eso es parte de lo que siempre estamos recalcando, lo que queremos que las personas sepan y conozcan. Si el cholo es raro, en el mundo del cholo escuincle tenemos como información y todo el tiempo estamos compartiendo cosas y estamos siempre emocionados por las dos variedades, pero las personas poco a poco se van involucrando, se van enterando de que existen estos perritos de hermanos de la variedad con pelo y queremos que lo conozcan, que lo entiendan, que valoren su importancia en el proceso de sobrevivencia, ¿no? No nada más la crianza y la reproducción, sino en su proceso de sobrevivencia. Hay 3 tamaños definidos, que el miniatura va de 25 a 35 centímetros, el intermedio de 36 a 45 centímetros, el estándar de 46 a 55 centímetros o incluso a 60 centímetros. En estos 3 tamaños podemos apuntar que su nicho zootécnico está definido como un perro en general en estos 3 tamaños como de protección y compañía. Es un perro perfecto para convivir con los niños por sus características. No es un perro de trabajo, por ejemplo. Es un perro que se va a adaptar muy bien y que necesita una familia, que necesita una manada, que lo acompañe, que lo llene de amor. Entre las necesidades más importantes de un xolo, podemos apuntar eso, una buena alimentación, una alimentación balanceada y que esté rodeado de amor, de mucho amor, porque es un perro leal hasta la muerte, ¿no? Aquí hay tenemos algunas referencias históricas de cómo ha sido el proceso de acercamiento en esta etapa del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, una comisión, un equipo de investigadores alrededor de 1930-1940 se dio la tarea de ir a la zona de tierra caliente de México, entre Guerrero y Michoacán, a tomar algunos ejemplares, a traer algunos ejemplares, a seleccionar algunos ejemplares, de donde 50 fueron los seleccionados por sus características en relación a las crónicas, a los datos históricos que se tenían, y a partir de esa selección de ejemplares como base es que se tiene todo se ha extendido la raza alrededor del mundo, ¿no? En la revista Life del 28 de enero de 1957 se tiene esta crónica en la revista y aquí tenemos un pequeño video que tomamos en una visita a Xochitlahuaca, Guerrero, en 2016, donde acompañando a un grupo de artesanas, de maestras artesanas de los textiles, y tuvimos la oportunidad de caminar por el río y el asombro que tuvimos fue maravilloso porque un perrito del cerro, así, bajó un perrito
podríamos decir, silvestre, que preguntando a las personas de ahí que si tenía dueño este perrito, que si era de alguien, o que si bajaban con frecuencia estos perritos, dijeron, no, pues son perritos que viven en alguna cueva, y eso también fue muy, 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 muy revelador. Bueno, tomamos un pequeño video, que, a ver si se puede reproducir. Ay, ay, ay. No sé, ¿se sigue viendo la presentación? Okay. Sí, está en la presentación y todavía no aparece el video. Ah, ok, a ver, un momento. Es que me manda otro lugar. Bueno, no sé si pudiéramos pegar el link, les envío el link para que se pueda agregar a la transmisión en vivo. Lo podemos hacer así para poder continuar, ya Sí, las personas... ningún inconveniente. Ok, perfecto. Bueno. Entonces, es un video muy, muy, muy bello. Se alcanza, es corto, pero muy, muy bello. Se alcanza a escuchar al fondo las voces del dialecto amuzgo de los niños, hablando sobre el perrito, ¿no? Entonces, al principio, cuando hablaba de la raíz, de la parte del significado de Xoloscuintles, haciendo referencia al dios Xolotl, se tiene registro de que del dios Xolotl en su manifestación de perro, ¿no? Era el que iba a acompañar el alma de su amo por el paso del Mictlán al inframundo. Se tienen hay varias ideas al respecto, que si era un color, que si debía ser el ejemplar, el perrito tenía que ser rojo, si no, no iba a poder pasar al alma del difunto, que si tenía que ser, que si era manchado, no iba a poder porque le faltaba experiencia, que si era negro. Todo eso es, creo que, información curiosa, ¿no? Interesante por demás, pero el hecho es que hay todas estas referencias a la importancia del Xolo como un ente que acompaña el alma en el paso después de la muerte. Y esta misma referencia cultural, simbólica, histórica y de la relación del ser humano con la muerte, también lo vemos desde otras culturas. Hablábamos de Anubis también, que cumple esa función, ¿no? El, el, el cancerbero en la tradición no me quiero equivocar, pero es el cancerbero, ¿no? Entonces, en distintas latitudes existe esta relación, y nosotros estamos todo el tiempo admirados por la importancia del Xolo, no nada más verlo como un punto en un libro de historia, como una referencia cultural, sino como un patrimonio cultural vivo que lo tenemos entre nosotros, ¿no? Y también a este punto es importante agregar que por sus características que mencioné hace un momento,
protección y compañía para los antiguos mexicanos entendían este vínculo que el perro crea con su dueño, con su manada, que más allá del acto simbólico de enterrar a la persona con su perro, actualmente también podemos entender cómo era ese proceso, porque es tan apegado a su familia, tan apegado a su gente, que si el perrito se queda solo en casa unos días o las personas la familia tiene que salir por algún asunto, hemos recibido información de que se pone triste, se pone muy, muy triste y se enferma. Entonces, esto en otra dimensión, en otra proporción, pues apunta a esta relación que mencionan los antiguos mexicanos, que preferían hacerlo así, sacrificar a su perro, a su can, para acompañar a su amo desde ese momento, porque el futuro de ese perrito pues iba a ser, se iba a deprimir, iba a morir de todas formas, porque él iba a continuar su vida con su amo, ¿no? Así es. Y lo comprobamos todos los días, día a día, día a día. Ahora, respecto al trabajo que hemos hecho, esta es una pequeña muestra entre lo de la última década, por así decirlo. Exposiciones, conferencias, en Museo Casa de la Bola, unas conferencias. Siempre tenemos la intención de que en la medida de lo posible sean los niños, que haya la mayor cantidad de niños en las conferencias, en las actividades, que los vean a los perritos. Son los que siempre manifiestan este asombro tan espontáneo, tan natural, tan bonito. También los adultos, pero el impacto que genera en un niño poder ver un xoloescuintle lo marca para toda la vida, ¿no? Poder tocarlo, poder abrazarlo, ya su vida cambió, es antes y después de haber visto un xoloescuintle, haber escuchado la historia del xoloescuintle, y lo va a tener ahí toda la vida. En el Colegio de San Ildefonso, hablando sobre la variedad con pelo especialmente, también una conferencia. La difusión que emprendió también National Geographic. Seleccionó National Geographic algunos de nuestros ejemplares para que estuvieran en la revista, en el artículo. Y también otra de nuestro trabajo es el contacto constante con los sitios arqueológicos de México. Esta fotografía fue en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Tlatelolco, que es muy, muy importante, justo el del que hablaba el cronista sobre el mercado de Tlatelolco, que era muy, muy importante. Aquí, cerquita de donde se tomó esta fotografía, es donde estaba el mercado, donde se vendían los 1,400 perros al día cuando se ponía el mercado, ¿no? Ahora, algunos de nuestros ejemplares que han obtenido algún reconocimiento a nivel mexicano y a nivel mundial. Aquí está Jorge en esta fotografía del 2007. Sí, 2007. Este perrito es Pepe, que ganó este título de campeón mexicano en la exposición mundial, que fue aquí en México. Fue un perrito que tuvo unas crías bellísimas y se colocaron, como actualmente también, con personas amantes de lo mexicano, y en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos y en algunos países de Europa andan por allá sus pequeños crías. Este perrito se llama Quesillo. Quesillo
También obtuvo un título de campeón mexicano en esa misma exposición mundial del 2007. Aquí, qué sé yo, ya estaba en su edad adulta, pero fue un perrazo, un bellísimo, bellísimo ejemplar. Eh, Aquí quiero mencionar algo que es muy importante. El Xoloescuintle sin pelo, la variedad sin pelo, tiene tres colores muy, muy, muy específicos, muy concretos, que es el color negro. Los perritos cuando nacen son grises, pero les encanta el sol y con el sol se ponen negros, 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 negros. Y a veces nos han mandado fotos, por ejemplo, en Europa o Rusia o Canadá, las partes del norte, cuando hace mucho frío y que ya están adentro de la casa porque hace mucho frío, vuelven a tomar su color gris, ¿no? Alguna vez recuerdo que una familia estaba preocupada, pero pues no pasa nada, en cuanto salga el sol se vuelve a poner negro. También hay otro color que es el color mariposa, en México se conoce como color mariposa, que es negro con manchitas rosadas en las patitas. Y el color bermejo, que es el color rojo, en el Xoloescuintle es un color raro, muy raro, el color bermejo. Se tiene un ejemplar de una pareja de cholos negros o un negro y un mariposa. De repente puede salir un bermejo y es como muy apreciado y raro apreciado por su rareza, el color de aquí en México. Esta es Ruda, que Ruda fue donada a la zona arqueológica de la cueva del Tecolote, donde se han localizado entierros, uno de los entierros más antiguos con Xoloescuintles. Aquí el doctor Raúl Valadez es una autoridad en la materia de investigación y antropología de zootécnica, que él ha identificado es la diferencia en los entierros entre un canino y un xoloescuintle, porque al analizar los restos con pruebas de carbono, con pruebas que hacen los arqueólogos, los antropólogos, al estudiar los entierros, él identifica algo muy interesante, que es que el xoloescuintle, por ser un perro primitivo, en los entierros saben que es un xoloescuintle porque sus molares son muy gruesos, son los más gruesos de todos. Entonces, claramente pueden identificar entre un entierro con caninos y un entierro con xoloescuintles, ¿no? Por los molares, particularmente entre otras características afines, ¿no? Y también que las dentaduras no están completas. Algunos ejemplares de la variedad sin pelo a lo largo de su vida pierden piezas dentales, sin embargo los molares no, los molares son súper gruesos y esa es una característica de que es un perro primitivo. Esta es otra parte del trabajo que realizamos. Este es nuestro sitio web que hemos construido a lo largo de los años. Notas históricas, la norma racial, algunas fotos también de nuestros ejemplares como Quesillo, Pepe, Ruda, otros perritos, la venta, colocación de los ejemplares, una galería general, el programa de adopción que tenemos un programa de adopción que en el año damos algunos ejemplares en adopción, ya sea de la variedad con pelo o la variedad sin pelo. Hacemos tanto para colocar cualquier ejemplar, procuramos hacer una selección muy detallada con las familias, con las personas, hacer un compromiso, porque estamos conscientes que adquirir un ejemplar, que buscar un ejemplar y más esta raza requiere de tiempo, amor y un seguimiento también puntual. Cada perrito tiene su expediente y vamos agregando el seguimiento que cada uno va teniendo. Noticias, aquí están, en esta sección hay reportajes,
hay artículos de revistas también, notas periodísticas y el contacto con nosotros. Esta es la página xolostarango.com.mx. También es importante mencionar que existe este archivo de la raza. Aquí está la página, el sitio web, que es una página a nivel internacional sobre el Xoloescuintle. Hay de todas las razas, pero particularmente esta en los últimos años ha cobrado un especial interés, y como podemos ver el mapa, aquí quise tomar este mapa como una referencia, la cantidad de ejemplares registrados, bueno, y agregados a esta base de datos en todo el mundo. Esto es algo súper interesante. Podemos ver que en relación a esta barrita de colores, ¿no? Que el amarillo clarito es pocos ejemplares registrados, hasta el rojo intenso, muchos ejemplares registrados en relación a la proporción de ejemplares que hay en todo el mundo. Pues Rusia, ¿no? Esta parte de Rusia, Ucrania, que también en algún momento comentábamos, pues están criando y están registrando y están haciendo este trabajo también con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Esta es una información general que creo que para las personas curiosas e interesadas puede resultar importante visitar este sitio web. Hay información sobre los perritos, sobre los criadores, sobre la historia genealógica de cada ejemplar que se sube al sitio web. Aquí, al día de hoy, dice el archivo Xoloescuintle alberga 7,489 perros. Si tomáramos ese dato como una referencia, como lo que es, ¿no? Como una referencia, podemos también justificar nuestra percepción y nuestro sentir, no nada más como algo subjetivo, sino con el dato, que en general hay muy pocos ejemplares y que el esfuerzo necesita mantenerse a lo largo del tiempo. Nosotros ya con nuestra crianza doméstica, ¿no? Con nuestro esfuerzo, pero insistimos en que las personas sean conscientes de esto, porque hay muy poquitos ejemplares, o sea, 7,489 perros en el mundo registrados es un dato muy revelador, ¿no? Podemos apuntar que si esa tendencia se mueve un poquito hacia abajo, el perro, el xolo, continúa en peligro de extinción. O sea, está a nada, ¿no? De moverse hacia allá. Lamentablemente, cada vez hay más perros pelones, pero que no son xoloescuintles, ¿no? Hay más cruzas con otras razas, y eso, por lo que también mencioné hace un momento, su condición genética, pues no, al perrito, a ese ejemplar que pues era un perrito bonito, tendrá una característica en su, de dar amor, es un ser vivo al final de cuentas, pero a lo largo de su vida es muy probable que pueda desarrollar algún tipo de enfermedad, algún tipo de afección, que por esa variación genética de cruza con otras razas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Aquí está el sitio web. Y también en México tenemos una amiga nuestra que se llama Giovanna Suidan, que ella impulsa mucho esto desde las redes, y quería también mencionarlo, esta parte de su trabajo, como una labor muy, muy, muy importante. Ella está en contacto con otros, también con otros creadores de otras partes del mundo, y estamos siempre compartiendo información. El xolo, como la parte histórica, la parte cultural, la parte representativa de México, ha sido y es un referente para artistas, para personalidades a lo largo de la historia.
desde que se pueden tener, en este caso, registros fotográficos. Una de las referencias más antiguas es esta fotografía, esta primera de Madame Candelaria, que es la fotografía es alrededor de 1898 en San Antonio, cuando todavía era esta relación tan cercana y tan estrecha con México, ¿no? Icónicas las fotografías de Diego y Frida, de Diego Rivera y Frida Kahlo con sus cholos, que en esta época del nacionalismo mexicano ellos con esta referencia al Xoloescuintle dieron una imagen y le dieron una importancia muy valiosa que actualmente, o sea, al Xolo se puede hacer esa referencia con ellos en todo el mundo, ¿no? El maestro Francisco Toledo, que también hizo mucha obra con xolos, y aquí está con uno de sus xolitos, ¿no? También la señora Dolores Olmedo, que aquí en México tiene quedó su fideicomiso para su casa, su museo, el Museo Dolores Olmedo, y ella dejó en su testamento la indicación, la instrucción de que cuando ella ya no estuviera, todos sus perros fueran atendidos con A, B, C, D, E, F, puntos muy, muy, muy concretos de cuidado, de salud, de atención. Aquí, entre las cosas que hemos recopilado a lo largo del tiempo también, queremos mostrar estas dos pinturas bellísimas, antiguas, una de la Escuela de Praga, que es cerca de entre 1580 y 1600, con dos ejemplares de la variedad mariposa, que son una belleza, o sea, ataviados con su collar y con el lujo de solamente la pintura para ellos, ¿no? Ya sabemos que en esta época un perro, un compañero de la casa, de la familia, que tenía el atributo de estar en un cuadro, en una pintura, pues ya decía muchas cosas sobre la familia, del poder, de la riqueza, de la importancia en su contexto. No es un perrito pintado en un detalle del cuadro familiar, es la pintura de los dos ejemplares, ¿no? Y esta otra pintura de una mujer con su perro, de 1719, que está en el Museo de Ámsterdam. Algunas personas que han venido de Ámsterdam por sus perritos, son cuando los perritos se van al extranjero, pues son meses de planeación, de cuidado, de organización, y nos han tocado algunas veces que vienen de esta parte del mundo, mexicanos o hijos de mexicanos que viven en el extranjero, y les regalamos siempre una fotografía de esta pintura, y apenas llegan a su casa nuevamente se van directamente al museo a ver la pintura y dicen, sí, existe aquí en el museo, es sí, de este tamaño, y emocionadísimos, ¿no? Felices de tener ese referente cultural y esa relación entre México, esta tierra, y el extranjero. Concretamente en México, en el periodo novohispano, que eran muy comunes el trabajo de los biombos, retratando la vida cotidiana. Encontramos estos detalles en este biombo con desposorio indígena en el Paseo de Iztacalco, aproximadamente entre 1700 y 1799, no hay una referencia exacta, pero aquí se puede ver a una niña con su xolo, y en el Paseo de la Viga del siglo XVIII. Estos dos detalles podemos apuntar y podemos decir que son muy representativos, porque es el xolo el perrito está en un contexto de la vida cotidiana de los nobles. No es un perrito, no es una imagen del
ya no es la imagen del mercado, ya no es la imagen de fuera de la actividad social importante de la época. O sea, estamos hablando de que en algún momento se estaba considerando al cholo como parte seguía siendo parte de la nobleza, ¿no? De esta parte noble del México novohispano. Aquí tenemos algunos referentes ya del Xoloitzcuintle en un contexto más contemporáneo. Esta ilustración de abajo, esta aquí, es del maestro Toledo. Aquí tenemos una representación de un Xoloitzcuintle en un trabajo de artesanía mexicana. Y estos dos, este Xoloitzcuintle con las flores de cempasúchil hace alusión al Día de Muertos, a la importancia del Xoloitzcuintle con la festividad del Día de Muertos. Y este es sin un autor, si no tenemos la cita de los pintores, pero nos parece una referencia muy hermosa, muy bella. Y este trabajo de un Xoloitzcuintle, podríamos decir que es una Xoloitzcuintle por las atribuciones simbólicas que tiene ahí, de un arte callejero, de un graffiti, muy, muy bello, muy bello. También es importante, ¿no?, mencionar que en los últimos años se ha tomado la figura del Xoloitzcuintle a nivel internacional para hacer una referencia a México. Lo pensamos así, a pesar de la cuestión de mercado, de comercialización que ello implica, pero que ha servido para dar una referencia de México al mundo, que son los trabajos de la película Coco y también más recientemente la película de Jico. Son esfuerzos, o sea, a pesar de todo lo que podamos decir, la controversia que eso mismo puede implicar, son trabajos que hacen referencia a una parte importante cultural de México, ¿no? Sí se ha despertado un mayor interés, pero creo que ese interés ha sido muy bueno porque las personas y los niños, que son los que están interesados en estas animaciones, los niños quieren saber más y quieren saber sobre la historia, sobre sus orígenes, y en el extranjero les da muchísima curiosidad. ¿Y qué hace ese perrito sin pelo, que tiene poderes mágicos? ¿Cómo es eso, no? Y es una referencia muy, muy bonita que está ahí. Este es nuestro contacto. Mi nombre es Jenny Gutiérrez y Jorge Alvarado como responsables de este proyecto. Este es nuestro sitio web, xolostarango.com.mx. Nuestros números de contacto, 2 números fijos. Aquí se pueden ver, se quedarán guardados. Y el último es un número móvil, que ahí nos pueden contactar por WhatsApp también, o llamadas, lo que se necesite. La página de Facebook, el Instagram, que con frecuencia tratamos de darle seguimiento a todas las peticiones, pero vamos despacito. Muchas veces no tenemos ejemplares que colocar o que dar en adopción, porque vuelvo a repetir, es una crianza doméstica y bueno, felices de poder ayudar, colaborar y compartir todo esto con el mundo. Gracias. Okay. A usted, muchísimas gracias. Hay un dato bien llamativo, porque cuando nosotros revisamos las crónicas, sobre todo estos grandes cronistas europeos, encontramos que, por ejemplo, en Cristóbal Colón y hasta en este misionero español del siglo XVI, el famoso Bernardino de Sahagún, esto no solamente describe cómo los aztecas llegaban a tapar a los cholos con diversas mantas durante la noche para que no pasaran frío. Es más, esto describe al cholo
como cuerpos sin pelo de los perros que eran hasta comenzaban a nombrarlos grandes conductores de calor. Entonces, cuando Ujú. uno se remonta a esa versión antigua, que a veces uno escucha coloquialmente como bolsa de agua caliente, uno empieza a, a tener algún tipo de aproximación a ellos, porque vemos que tanto también más adelante personajes grandes americanos, británicos, eh, comienzan a relatar esa historia, ese vínculo fraterno, esa unión que iba más allá de ese azteca antiguo con el cholo. ¿Usted nos podría describir un poco de ello? Pues sí, hay algunas referencias, como tú bien mencionas, Yuhei. Pero después de las referencias de Fray Bernardino de Sahagún, sabemos que pues, parte de la intención de los conquistadores fue eliminar todo lo referente a la cultura y a la devoción religiosa de los dioses antiguos mexicanos. Entonces, el exterminio de imágenes, de referencias y de alusiones a todo lo que tuviera que ver con, con el corazón del mexicano, pues todo eso se eliminó, se tuvo la instrucción de eliminarlo por tener las atribuciones curativas y las atribuciones devocionales el perro, ¿no? Concretamente el Xoloescuincle. Se sabe, se tienen algunos registros que en conventos o en monasterios se tenían de manera no permitida algunos ejemplares, algunos perritos para los dolores de las monjas, las reumas, los dolores menstruales, todo esto, o sea, sí hay información de que se seguía conservando al cholo por sus características curativas, por su estrecha relación con estas atribuciones pues místicas que no podían, mágicas que no se podían comprobar, pero pues que ahí estaban. Sin embargo, también a la par de estos registros clandestinos, se tiene la información de que, de que el cholo, o sea, entre los registros, el cholo estaba extinto, o sea, se exterminó, se acabó con él, porque había que terminar con todo lo que hiciera referencia a la cultura, o sea, que el indígena mexicano pudiera tener, que no tuviera una referencia, que no tuviera memoria de esa parte histórica. ¿No? Hay también un dato totalmente, hay un dato que a nosotros nos llena, o sea, el cholo es una memoria viva, es una fuente primaria de leyendas, de mitos que se interlazan con toda esa cultura tan vasta como fue eh, la que ustedes predecieron. Y vemos que ante esos antiguos aztecas se hablaba que había un poder mágico que no solamente protegía a los seres vivos, como usted bien nos habla, sino que va más allá, que se cuidaba durante la vida y que se tenía, como usted bien lo comenta, al momento de ingresar al reino de los muertos, si es que no había un cuidado determinado, ya la persona vagaría eternamente. Ujú. Sí, Entonces, ese tipo de viaje, esa relación nexo con el viejo Lot, que si es que tú no tenías a bien tenerlo como una parte, como una extensión tuya, no te recibiría en el inframundo, fue algo que a todos, en distintas partes del mundo, en Ámsterdam, en Minnesota, en USA, parte de la Patagonia Argentina, les cautivó en demasía. uh -huh.
Sí, sí, ese es el... creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad que despierta el cholo en sí mismo. O sea, decía yo en un momento, el vínculo que genera el ejemplar en sí mismo es una conexión que me faltan palabras para describirla. Quien tiene un cholo, quien ha convivido con un cholo, sabe a lo que me refiero, ese vínculo tan estrecho. Y bueno, la explicación la referencia a ese mito, esa leyenda de que si una persona no cuida o maltrata o es irrespetuoso con un perrito y particularmente con un cholo, pues no lo va a acompañar en el paso del inframundo, ¿no? Entonces creo que también eso es es una explicación muy bella y poética del contacto del alma de la persona, del ser humano a lo largo de los siglos con la naturaleza y con su entorno, con el universo, con las estrellas, con la tierra, con los animales. Creo que eso es muy importante. Y esto me remite a otra cosa que también creo que es importante decirlo en este momento, que bueno, recientemente hace unos 3 años más o menos, más personas se han preocupado por investigar, por ahondar en las funciones eh, de servicio y el potencial de servicio y como apoyo emocional que representa también el cholo. O sea, aparte de estas características que estamos hablando casi de manera subjetiva, o sea, ya hay personas, hay grupos de investigadores interesados en esto. Nos visitaron hace algún tiempo un grupo de especialistas en comportamiento, eh, eh, mo- eh, motivados por una maestra Nueva York que adquirió una perrita y en el sistema educativo, una parte del sistema educativo en Estados Unidos y otros países, pueden llevar perritos a las escuelas o mascotas a las escuelas siempre y cuando tengan las credenciales adecuadas de comportamiento, de que son amigables, de que se van a portar bien. Y, y este grupo de especialistas, pues para asegurarle a la maestra que la perrita era apta para cumplir esta tarea, hicieron pruebas, ellos tenían un protocolo de 15 minutos y en 15 minutos iban a determinar todo. Tardaron más de 3 horas haciendo pruebas y estaban fascinados sin tocar a los perritos. Ellos tienen unos estudios muy puntuales del análisis del comportamiento de los perros que aplican, nos comentaron que aplican más en perros en labrador, estas razas atribuidas a perros de servicio, los labradores, los pastores, por su, por su por sus características, pero que estaban sorprendidos y ellos iban a ser también parte de apuntar en su investigación al cholo como un ejemplar con grandes capacidades, como ejemplar un perro de servicio y un perro de apoyo emocional. Hay, un, hay una doctora en Houston que hizo un libro sobre esto también, ella en su experiencia, una situación personal compleja, con su familia, ella pudo concentrar toda esta información y también hacer observaciones muy puntuales desde su área académica y de especialidad médica, por ejemplo. Hay, hay un aspecto que nosotros queríamos consultarle porque hay criadores y criaderos en Salta, Argentina, en el Valle de Ita, Perú, y la consulta que ellos nos lo hicieron llegar es sobre el criadero de ustedes, por lo menos a partir de mediados del año 2000, a través de un trabajo guiado, firme, con una plena convicción, lograron
mantener esa pureza genética de sus ejemplares y, por lo tanto, contribuyeron de manera esencial a que esas características de ese linaje prehispánico de Cholo se mantengan. ¿Cómo ustedes lograron ello? Bueno, ha sido un trabajo de más de 21 años de investigación, o sea, mostraba algunas fotografías del trabajo conjunto con la Facultad de Veterinaria, que eso fue una de ha sido uno de nuestros ejes desde el principio. Entonces, rodearnos de especialistas, de veterinarios, entender este ambiente, este mundo, como una siempre con humildad, con perseverancia, sabiendo y reconociendo el papel que juega cada parte. Nosotros todo el tiempo decimos esto, o sea, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo queremos descubrir cosas y hacer las cosas de la mejor manera posible. Investigar cuál es el mejor protocolo, incluso desde esto, ¿no? ¿Cuál es el mejor protocolo de vacunación? A qué edad comenzar, qué serie de vacunas, el desparasitante, la alimentación. Entonces, o sea, a la pregunta, a la respuesta, o sea, cómo se ha hecho, cómo se ha logrado esta pureza, pues investigando, eh, buscando, adquiriendo, buscando ejemplares auténticos. ¿A qué nos referimos con auténticos? Bueno, que cumplan las características del estándar racial y en la medida de lo posible saber su historia genealógica, que muchas veces por ser ejemplares que están en algún rincón de México y no han tenido no ha habido una selección eh, eh, específica o no viene de algún creador. O sea, nosotros tenemos estas dos partes, la de investigación y la de el contacto con otros creadores que ya tienen también las líneas de pureza muy definidas, pero todo el tiempo tenemos que estar buscando ejemplares, porque si no las líneas de sangre se cierran y caeríamos en el mismo error de la consanguinidad. Entonces particularmente en las hembras, cuando termina cuando consideramos que termina su ciclo para hacer un ejemplar de crianza, buscamos, entra dentro de la parte del proceso de adopción, buscamos una familia que la pueda tener, que la pueda cuidar. Cada hembra, cada perrita, después de haber tenido una camada, necesita una etapa de recuperación antes de volver a criar. Eso es muy, muy importante. Son seres vivos que vivimos con ellos, que amamos y que queremos que ellos estén bien. Entonces, creo que todos estos detalles influyen en el éxito de la selección los ejemplares, ¿no? Y cómo ha sido todo esto, informándonos, eh, no, tomando decisiones mesuradamente y dando pasos firmes. Don Nicolai Slokovic del Castillo, que actualmente reside en una de las playas más hermosas del litoral peruano como Máncora, nos envió su pregunta, la cual es, sus líneas de origen, ustedes tuvieron campeones, tanto campeón mexicano, año 95, campeón de Costa Rica y al parecer también uno de los más relevantes, por no decirlo menos, campeón de las Américas. ¿Cómo fue esa itinerancia de llevar un ejemplar, el proceso de presentarlo, cómo ustedes pudieron mantener a lo largo de los años esos premios que son tan arduos y tan difíciles de conseguir a comparación de los criaderos hermanos y ejemplares también correctos en estructura, en todo? Bueno, lo que, como una extensión del comentario anterior, el, el proceso de estudio, de observación,
de las características de los ejemplares, no solamente como una observación eh, como perfecta estéticamente, o sea, esa terminología, vaya, no cabe, ¿no? Es mucho, nosotros le damos mucho más valor a esto que acabamos de presentar, o sea, estas referencias históricas de estos ejemplares desde las crónicas, desde los códices, estos relatos antiguos de cómo era el perro, de qué características, de qué ánimo tenía, de qué carácter, ¿no? También de qué personalidad, cómo era el perro en su origen. Todo eso es básicamente lo que nos hemos abocado, la investigación y poder observar y poder considerar en los ejemplares estas características. Entonces, el ojo como un artista plástico, por ejemplo, como en el caso de mi profesión como un músico, los sentidos se agudizan, ¿no? O un catador de vinos, me imagino, los sentidos se agudizan y uno, pero se agudizan con base a la información, ¿no? Teniendo información, sino la intuición, por más sensible que sea, no nos va a llevar a algún lugar. Entonces, informándonos, investigando, y ese es básicamente nuestro trabajo, lo que hemos logrado. Creo que por ya la historia y la experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años, o sea, más que esa intuición, estamos seguros que ese es el camino, ¿no? O sea, investigar, informarse. Para los creadores, no nada más se trata de dejarse llevar por el sentimiento o que uno ve un perrito bonito, pero no sabe si la proporción de una característica u otra es la correcta. O sea, hay que investigar, hay que leer, hay que informarse. Una familia, Ledesma Bey, nos dice por qué se dice que Cholos de Arango tiene auténticos perros mexicanos y qué importante es tener un ejemplar certificado por la Federación Canófila Mexicana y que sobre todo cumpla con su norma racial. Gracias. Claro, nosotros cuidamos esto mismo que acabo de comentar, que un ejemplar, o que, bueno, que los ejemplares tengan las características del estándar racial y siempre sugerimos y pedimos a las personas que nos buscan, incluso solamente como información, como para compartir información, que en la búsqueda de su ejemplar, de su cachorrito o de su perrito, eh, puedan, en la medida de las posibilidades, visitar el lugar donde viven los perritos, conocer cómo viven los perritos, conocer a los padres y que se entreguen papeles. El papel es un acto simbólico, por decirlo de más, o sea, eh, está ahí condensada toda una serie de años de trabajo de un criador, ¿no? De cuidado de sus líneas, de su proceso de reproducción. Y es muy importante que en este caso el área encargada de dar este reconocimiento, que es la Federación Canófila Mexicana, pueda un perrito obtener ese documento, que es simbólico. O sea, eh, hay que hacer solamente un trámite, pues lo vemos así, pasa con un inspector, el inspector sabe de la raza, el inspector observa todas las características, cabeza, boca, patas, cola, en el caso de los machos los testículos es lo primero que revisa, eh, que no sea prógnata, égnota, todo revisan y pues esa es una de las cartas de presentación y una de las garantías que una persona puede tener
y en el caso concreto de nosotros, pues siempre entregamos esos documentos, asegurándoles a las personas que eso ya no es de nosotros, nosotros no somos esa autoridad, es la federación la que otorga ese reconocimiento, ¿no? Para su criadero, Carlos Tarango, ¿qué sensación le genera que familias, tanto de Australia como de Francia o Canadá, tengan sus ejemplares? Pues un gusto y una alegría enorme, porque sabemos que esos perritos han sido deseados, han sido buscados. No, hay veces que las familias organizan sus viajes específicamente para venir por sus perritos, los ayudamos en toda la gestión que hay que hacer, a veces son más trámites, a veces son menos, a veces hay que enviar estudios 3 meses antes, como Japón, antes a Londres había que hacer eso, ahora con el Brexit cambió un poquito, pero hay países un poco más complejos que otros para los trámites. Que ellos sepan, que las familias sepan que no están solas, es también parte de nuestro gusto, nuestra emoción de que estos perritos vayan y que vivan en otras partes del mundo, que sabemos que cuando viven en el extranjero hay dos fenómenos muy interesantes, el aprecio de la cultura mexicana en el exterior, de esa misma familia y de la comunidad que está cercana a esa familia, ¿no? Reconocer a México como un referente cultural muy importante en el extranjero y no están, este, no faltan que paran a las familias, ay, la foto con el perrito, ay, quiero, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Me acuerdo mucho cuando he salido de viaje a algunos cursos y me llevo un perrito, me acuerdo mucho en España, creo que era Barcelona, una señora, una viejita muy bonita, me detuvo y me dijo, ay, pelaste a tu perrito, ¿por qué lo pelaste? ¿Por qué le quitaste el pelito? Y pues todo eso genera una comunicación súper bonita, hablar de México, o sea, ahí el mexicano se siente, o el extranjero que tiene algo de la cultura mexicana se siente feliz. Y entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos, felices de que estos perritos probablemente nosotros no veamos a los nietos de estos perritos, no los vayamos a conocer, o a la descendencia 3, 4, 5 generaciones, pero sabemos que van a estar ahí, que vienen de un trabajo de muchos años, ¿no? Estamos felices y muy emocionados. Don Juan Carlos Samaniego Queiroz nos dice, si usted fuera tan amable, nos podría detallar ese encuentro con Nat Geo, cómo se desarrolló y el resultado final. Muchísimas gracias. Saludos desde Arequipa. Qué amable, Juan Carlos. Bueno, esa historia es peculiar y es muy hermosa como, como esta misma que estamos construyendo el día de hoy con Yohei en esta entrevista. Regularmente por correo electrónico o por llamada telefónica, los medios de comunicación nos contactan y nos comentan del interés que tienen con la raza, nos preguntan si hay posibilidades de coincidir, de hacer un trabajo, ya sea desde una cuestión académica, un alumno, alguna cuestión de alguna facultad, de alguna institución, medios de comunicación, escritos, entrevistas en vivo, eh, reportajes. Esa es la forma. Entonces, en algún momento, National Geographic tomó contacto con nosotros y pues yo creo que
el referente más importante en este sentido con ellos y con todos los medios de comunicación, pues ha sido nuestro trabajo, ¿no? Esa es nuestra carta de presentación, ese es nuestra mejor referencia. Creo que cualquier persona, ese es su carta de presentación. Entonces fue una experiencia muy bonita. Ellos llegaron a la casa, armaron pues el set, todas las imágenes, todas las fotografías son dentro del espacio de la casa. Y creo que fue una experiencia muy, muy hermosa. Otros medios de comunicación internacionales también, Francia, España y mexicanos han tomado como referencia este trabajo que hacemos. De Luigi Sotomayor y familia nos dicen, por favor, ¿nos podría ahondar, puesto que hemos revisado previamente su página web y hemos encontrado que ustedes poseen calidades en cuestión de mascota y exhibición? Gracias. Bueno, en ese sentido, es solamente nos referimos a una acepción entre un perrito, porque esto es algo muy común. Hay personas que nos comentan su interés en el Xolo y nos dicen, solamente quiero un perrito que esté en mi casa, que conviva con mi familia, que lo pueda cuidar, que me dé amor y ya está. Pero hay otras personas que están buscando específicamente un ejemplar para concurso, para pasearlo por el mundo y llevarlo a todas las competencias de belleza o de habilidades. Y nosotros, si esto genera esta curiosidad, es muy bonito, porque todos los ejemplares, tanto mascota o exhibición, o sea, tienen este potencial, ¿no? Pero depende de la necesidad de la casa, de la familia. O sea, al obtener este registro de la Federación Canófila Mexicana, o sea, el perrito ya es potencialmente un ejemplar que se puede inscribir en cualquier concurso, en cualquier parte del mundo y ya está. Pero hacemos esta diferencia, esta distinción, porque las personas muchas veces preguntan. Y también esto, en algunos casos, hemos sabido con otros creadores, pues más bien se refiere a un argumento de venta, que no es nuestro caso, que un ejemplar de exposición cuesta 10 veces más y un ejemplar de mascota cuesta una parte mínima, ¿no? Y no, o sea, en nuestro caso solamente es la distinción porque las personas buscan en referencia a eso. Hay un mensaje muy especial de don Ryutsei Katsumoto Fuji de la prefectura de Yamanashi-ken, quien nos dice, por favor, usted podría comentar sobre la venta de cachorros, tanto eh, por tamaño, miniatura, intermedio, con qué ejemplares usted cuenta para envío y cuáles son los precios. Agradecido de antemano. Un gusto recibir su pregunta, su inquietud. En este caso, ¿no? Nosotros tenemos una misión, ¿no? que es que todos los ejemplares, nosotros criamos los tres tamaños, miniatura, intermedio y grande. Y tenemos la misión de que todos los ejemplares estén en mismas condiciones. Para una cuestión del precio y esto, preferiríamos tomar contacto de manera personal. Pero sin embargo, quiero mencionar que cuando es al extranjero, cuando un ejemplar va al extranjero, siempre estudiamos las posibilidades tanto de envío por carga aérea que se puede hacer y que cada vez las aerolíneas son más responsables,
o la entrega personal en el aeropuerto de la ciudad donde está la familia. La mayoría de las veces conviene más entregarlo al perrito personalmente. Cuando es un viaje internacional y se cotiza con una agencia de transporte de mascotas, hay muchos cargos que se agregan, cargos de gestiones aduanales, de trámites, que de manera personal, o sea, como una persona entre particulares, entre amigos, siempre va a ser más económico y es, la emoción también es una cuestión más emotiva, ¿no? más directa. Aparte que el perrito, regularmente los entrego yo, ando entregando perritos por aquí y por allá, que la próxima entrega es con una persona que vive en El Paso, Texas. Entonces, preferimos hacerlo así, las familias prefieren que lo hagamos así. El perrito viaja con alguien que conoce, no se estresa, hacemos todo este trámite y económicamente pues es más accesible hacer este movimiento. Tenemos por lo menos 15 preguntas, pero ya con esta va a ser me parece que la última, porque hemos seleccionado. Nos preguntan sobre el maestro, en cómo se encuentra, qué tal le está yendo y que le mande un saludo y un abrazo fraterno desde Cúcuta, Colombia. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por los saludos. Yo los haré extensivos a Jorge. Él está bien, afortunadamente, de salud en esta etapa de su vida. Él está tranquilo, está feliz de dar al mundo también parte de este legado y que continuaremos, ¿no? que mantendremos. En Colombia hace unos meses también llevé un perrito a Medellín, Don Doroteo. Es muy peculiar porque allí hablan con sus mascotas, con sus perritos, con un amor tan grande que hablarles, en México no se estila así, no es así, pero hablarle de usted al perrito me causó una ternura muy especial, ¿no? Y pues un abrazo para Colombia, para Argentina, Perú, todos los países que nos están viendo a través de esta red. ¿Nos podría proporcionar unas palabras finales para concluir, si es que usted fuera tan amable? Claro que sí, Yohei. Eh, estoy, y estamos muy emocionados por este encuentro. Eh, Creo que puede ser un punto muy importante de contacto entre la cultura peruana y la cultura mexicana y el valor que tiene nuestra historia, que compartimos en nuestra historia, en nuestra cultura, en el arte. Creo y espero que no sea la primera vez que platicamos, que compartimos. Hay muchas cosas que nos unen alrededor de tierras hermanas. Gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo la transmisión, atentas, todas las preguntas. Si me permiten, si hay otras preguntas, las contestaré de manera personal en el chat donde podamos hacer contacto. Y estamos al pendiente. Cualquier comentario, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan las personas acerca de nuestro trabajo, con mucho gusto y encantados de colaborar y de seguir aprendiendo entre todos. Gracias, Yohei. De Paso de la Horca, la producción del Comité Consultivo, le damos muchas gracias por su apertura, esa cordialidad, sobre todo su gentileza de darnos su tiempo, que sabemos que es muy valioso. Así que
Como siempre, nos despedimos, como se despiden en la India y en Nepal. Namaste, con su permiso. Namaste.